Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a otro episodio más de esto que es Somos Músicos. En esta ocasión, bueno, ya se nos hizo al fin el milagro ya de tener a más gente de esa gran banda que pues tuvimos muy buenos comentarios. Antes que todo le envío un cordial saludo a mi compadre Ale Preiser, que pues le agradó muchísimo el análisis que hicimos de la Triciclo. Y obviamente tenemos un miembro más de la Triciclo, un gran flautista que también le hace a la trompeta. Ya saben, de esas veces que nos toca andar de un instrumento al otro, algunas veces por gusto, otras por necesidad, porque la banda lo requiera, no por una necesidad externa, sino porque a veces la banda lo requiere o la colaboración o etcétera, ¿no? Y pues con ustedes, bueno, me dejo de tanta palabrería y con ustedes, Eric Martínez Gegoman. Así es, ¿qué tal? Mucho gusto, un saludo. Aquí Maestro, presentando. maestro, pues muchísimas gracias antes que todo y antes que nada por aceptar la invitación. Este, Como siempre les digo, una disculpa por siempre las reprogramaciones, así nos pasa con todos. Este es un mal hábito que tenemos, pero pues ni modo. A veces entre músicos es más difícil cuadrarnos que yo creo que entre médicos o alguna otra profesión. Sí, porque luego salen chambas de emergencia o cosillas así, ¿no? O ensayos. O el hueso, el bendito hueso que luego nos sale de último minuto y es como de que, bueno, pues tengo la mala costumbre o la mala maña de querer comer 3 veces al día, pues ni modo, ¿qué me queda? Así estamos todos. Así estamos todos. Pero bueno, empecemos por el principio, dicen en mi pueblo y lo dicen muy bien. ¿Cómo empieza su historia en la música? Bueno, yo estudié en la Olinjo Listley flauta transversa hace casi unos 15 años, 16. Estudié ahí en la Olinjo Listley, empecé estudiando en Bellas Artes, luego hice examen y me fui a la Olinjo Listley. Entonces, pues ahí estuve un rato eh, adecuándome a las necesidades del instrumento en cuanto a la academia especificaba, ¿no? Y pues posteriormente, la flauta es un instrumento igual muy competitivo. Pues digamos que también a nivel orquesta, pues es pelear una plaza, es pelear con extranjeros, ¿no? También en ese sentido. Entonces, pues para solventar una situación de trabajo, yo empecé trabajando en serenatas y en momentos musicales, que de hecho no conocí a Alejandro, pero estábamos en la misma empresa trabajando. El que nos vinculó fue otro compañero. Entonces de ahí pues yo decidí como incursionar en la trompeta. Mucha gente me recomendaba que me fuera al saxofón, ¿no? Como algo más noble que pudiera estar en la digitación, pero pues me aferré, ¿no? Y pues bueno, ese aferramiento pues ya lleva pues un ratote, ¿no? Y pues ahí seguimos todavía, ahí pues peleando con la boquilla circular, ¿no? Sí, que para empezar son dos mundos totalmente diferentes. Digamos que la idea de la flauta y en un segundo instrumento como el saxofón sí tiene un poquito de lógica por las tonalidades, tal vez el color, el brillo, que son de instrumentos suaves, ¿no? Al final de Ajá. cuentas, en día se supone que siguen siendo cañas, ¿no? Alientos madera, ¿no? Están dentro de esa familia. Pero es bonito ver cómo se entra en este mundo de que me voy a aferrar porque tal vez yo toco este instrumento y me voy a ir al lado opuesto totalmente, ¿no? Porque sí, la trompeta también es un instrumento muy suave, pero hay veces que puede sonar muy rasposo, muy ríspido, muy fuerte. Y también esto es bonito, pero aquí nosotros tenemos un dicho que dice, nos podremos ir a dormir sin cenar, pero sin el chismecito completo, no. Una primera pregunta que a mí me gustaría hacer es, ¿cómo empieza ese gusanito de quiero estudiar música? En la familia de Eric hay más músicos o es de nuestro selecto grupo de las ovejas negras que quién sabe por qué salieron músicos o hay más músicos y si hay más músicos, pues bueno, se entiende por qué empieza esa comezón o esa idea de estudiar música, pero si no, ¿de dónde salió esta idea? Pues por ejemplo, mi familia, mi abuelito fue mariachi, ¿no? Y de hecho, él me regaló un acordeón, pero pues nunca me salió como la cuestión de tocarlo, ¿no? Y de ahí, por ejemplo,
algunos primos, bueno, un primo estudió en trompeta en la facultad aquí en la UNAM. Otro primo estudió en el sindicato de músicos, pero pues, tampoco jamás hicimos algo de colaboración, ¿no? Era como un sentido aparte. Y a mí me nació como el gusto porque finalmente yo en la secundaria reprobé música en tercero de secundaria, ¿no? Entonces yo me acuerdo que fui a regularizarme en flauta dulce porque nunca me nació como la situación de tocarla, ¿no? Pero ya sabes que institucionalmente pues es el instrumento que a todos los niños pues les da, ¿no? Entonces recuerdo que con un maestro que era saxofonista, pues él me dijo, oye, pues pues, pues sí tienes como nociones de lo que, por qué reprobaste y pues ya básicamente era como un capricho de no tocar la flauta dulce. Entonces, él tenía una orquesta de música latina y recuerdo que, a ver, él me ponía discos de Richard Egues, ¿no? Que es un flautista cubano. Entonces ya de ahí nació como pues la cosquilla. Y luego en un programa de jazzistas escuché a un puertorriqueño que radica ahí en Miami, que se llama Néstor Torres. Entonces como que ya me gustó toda esta situación de la flauta y cómo podía ser implementado en un escenario diverso, ¿no? Entonces ya en ese sentido, pues decidí, bueno, mi padre fue el que me apoyó en primera instancia con la compra del instrumento y posteriormente, pues ahora sí que me fui derecho, empecé con clases particulares en Coyoacán, aquí en la Ciudad de México, y después probé a hacer el examen de las escuelas de iniciación artística. Ahí estuve un año nada más y me aventé a hacer el examen para la carrera de instrumentista ahí en la Olinjo Listli y y pues ya me quedé, tuve la suerte, ¿no? De en un grupo de 26 personas, fui dentro de los 6 que me quedé, ¿no? Pero pues era pues, muy machetero en esas épocas, ¿no? Una pregunta que siempre se me ha pasado hacerle a los flautistas que hemos tenido aquí, ¿sí? Porque, bueno, usted es el primer hombre, pero hemos tenido un par de flautistas mujeres. Em, ¿Qué tan costoso es el instrumento de la flauta? Sí, porque, bueno, yo con 35.000 años en la música, sí la he tocado, pero pues por gusto, ¿no? Por hobby, ¿no? Pero nunca he adquirido una. ¿Qué tan difícil y qué tan amplio es bueno, qué tan difícil es conseguir una flauta a nivel? Sí, porque sabemos que como todo, ¿no? Hay instrumentos para casi hobby, hay instrumentos para iniciación y ir avanzando. ¿Qué tan difícil es encontrar una flauta accesible y qué tan amplio es el mundo? O sea, si hay más variedad o si hay más gama de instrumentos, o sea, me refiero a marcas y todo esto, o es un poquito más cerrado el mundo de las flautas. Pues aquí en México sí, todavía seguimos como pues en pañales en ese sentido, ¿no? Hay como más información acerca de los metales por muchos compañeros que he tenido, pero en el caso de la flauta, pues hacen concursos, pues las marcas más sonadas es Miramatsu, Yamaha, Pear, Armstrong. En este caso yo aprendí con una que nos vendió un músico de doble uso, de medio uso, era una Bundy. En esa época nos costó 4.500 pesos, pero por ejemplo en la Olin ya me pedían otro tipo de flauta, ¿no? Que es y la forma francesa. Entonces, esa yo recuerdo que bueno, mi papá me apoyó en ese sentido, pues yo la sacamos a crédito y costó como 22.000 pesos, ¿no? Pero, o sea, hay instrumentos de flauta de mucho mayor gama en 60.000, 80.000, hasta 100.000 pesos, ¿no? Y dependiendo de los acabados que tenga. Yo tenía una compañera en la Olinjo Listley, que ella de hecho estudió su maestría en Cincinnati, y ella tenía una flauta con cabeza de oro que el valor estaba, pues ni siquiera le daba hasta vergüenza, bueno, no pena como que le dé pena dar el precio, sino como que lo decía por seguridad también, ¿no? O sea, no te daba el precio, pero era un instrumento que yo creo que estaba más de 150.000 pesos. Entonces, en ese sentido, pues nosotros como flautistas nos hemos adecuado a las marcas que establece el mercado, ¿no? O que nos ofrece el mercado. En este caso, digo, pues, lo más sonado para mí o lo ideal para mí sería tener una Yamaha, ¿no? De alta gama, sí. Sí, porque a ese punto iba yo.
muchísima gente cree que los instrumentos que nosotros llegamos a adquirir es por capricho, ¿sí? Y no es así. A mí me tocó como trombonista, me tocó cuando recién yo pensé en entrar a la facultad, pues yo conocía yo marcas muy sencillas como Silverstone, que creo que también hace flautas, no estoy muy seguro, no quiero regarla. Silverstone, Getzen, era la marca que yo conocía yo de más ultra lujo. Yamaha, que creo que es la que nos han metido en la mente desde que la televisión existía en la época dorada, ¿no? Porque para todo a veces salían hasta comerciales de Yamaha, veías espectaculares, principalmente allá en Ciudad de México, había muchísimos. Entonces, muchas veces creen que nosotros no, es que lo está haciendo por capricho, que por esto no, pero hay veces la funcionalidad de esos instrumentos es muchísimo mayor. Las afinaciones, las tonalidades, el color, el brillo, el esto, el otro, arriba, abajo, es como de que, ok, ya cuando entras a a la facultad a estudiar música ya de manera profesional, digámoslo así, algunas veces es entre comillas porque apenas estamos conociendo el mundo, es como de que, ok, existe un mundo de marcas y un mundo como dice usted, eh, la cabeza de oro y que las zapatillas, bueno, supongo que sí, o las llaves, que esto y que el otro, y muchas veces en el mundo amateur, pues que se reparaba eso con alfileres o con agujas o con esto, y ya después, ya que entras al mundo de la música, es como, ok, esto no se puede reparar así, esto tiene que hacer esto. A mí hace unos días me hacía ruido que un maestro eh, es maestro de saxofón, él daba una técnica de cómo reparar el instrumento sin necesidad de ir totalmente con un profesional por una falla que tenía unas llaves y que el profesional le cobraba casi 20,000 pesos, el valor casi del instrumento. Él le decía, no, ¿sabes qué? Con esto, con el otro. Y eso es lo que vamos aprendiendo, aparte pues todo lo que se lleva en la música, vamos aprendiendo en el paso. Pero ok, es aceptado en la Olin, perdón, ¿y cómo es entrar al mundo ya de la música profesional? Porque ahí ya es, aunque no es una música, ahí, perdón, no es una escuela de música totalmente académica o cuadrada, de estudiar 100,000% Bach y no salirte de Beethoven y de Brahms y de Tchaikovsky, de Vivaldi, de todos estos y armonías súper cerradas. ¿Cómo es entrar a este mundo de la música en donde, ok, ya vas a llevar tus materias, llevas de base solfeo, llevas historia, llevas pues algunas veces ya llevas perdón, llevas armonía, llevas todo esto. ¿Cómo es entrar ya a este músico para ti? Como que hay una situación de preparación que te da la escuela para cierta actividad musical, ¿no? Como tú lo decías, finalmente, pues la academia pues te ofrece un mercado limitado en esos aspectos, ¿no? Porque pues tú como músico de escuela estás limitado a situaciones pues, de música de cámara, de orquesta, cosas por el estilo, ¿no? Y finalmente el mercado laboral de la música popular es sumamente extenso, ¿no? Y también tiene una parte que hay que estudiar, que pues, también uno como envuelto en la academia no conoce, ¿no? Que es también la situación de la improvisación, que finalmente en las escuelas no te lo ofrecen como tal, ¿no? Tienes que ir como a diversos, o a tallerear o aprenderlo con compañeros o colegas. Entonces, en ese sentido, pues para mí fue como otro lenguaje totalmente diferente y sí entré como una cuestión como por necesidad. Te digo que empecé en esta empresa donde pues, tocábamos mucho serenatas, ¿no? Entonces yo estaba adecuado como una situación de pues, leer, leer. Y aquí te decían, no, ¿sabes qué? Necesitamos de memoria porque vas a recibir a los novios. O como que tenía una dinámica precisa. Entonces, lo que fue también es como memorizar. Recuerdo que también yo era muy bueno memorizando en la escuela, ¿no? Y me decía un maestro, ¿no? A lo mejor, pues, tienes muchos nervios en el recital, pero lo que te va a ayudar es tu memoria, ¿no? Entonces, eso sí como que lo tuve muy en cuenta. Entonces, pues aquí también la academia, pues, estás como en una situación de repetir, 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 hasta que te salga, hasta que logras limpiar bien la obra que vas a presentar para un examen y en este caso pues la música era como otro y conoces
otro tipo de contextos, ¿no? Por ejemplo, los jazzistas, pues era como, ah, bueno, pues ya toco el tema, pero lo que sigue es improvisar y era una situación que desconocía, ¿no? O en el son cubano, que pues también por el instrumento fue como también de los primeros trabajos y yo les dije, ah, bueno, ¿me pueden dar las partituras? Entonces ellos me decían, no, pues no hay partituras, ¿no? O sea, mucha improvisación. Entonces lo que yo hacía era escuchar como muchos riff o temas de Compay Segundo, de los Buenavista, y sobre eso, pues sacarlos, orejearlos, ¿no? Entonces, por un lado, pues tenía un nivel de técnica muy alto, pero por el otro un nivel de desconocimiento de un lenguaje que apenas me iba a marcar, ¿no? Entonces, en esta cuestión, pues sí era, pues no traumante ni nada, pero sí era como empezar a estudiar esa parte, ¿no? Que la academia no te lo ofrece como tal, porque es una especialización como instrumentista que te orienta hacia las orquestas, básicamente, ¿no? O a veces, o incluso hasta la docencia, si se quiere ver así. Entonces, para mí fue abrir el panorama, porque también de repente había cuates que decían, oye, me gusta cómo suena la flauta, ¿no? Y ellos se tenían ensambles de jazz manouche. Entonces yo ya a la hora de improvisar ya se me acababa la imaginación, ¿no? Entonces sí fue como tallerear, aprender y escuchar mucho, mucho, mucho jazz. Que para mucha gente cree que el jazz para ciertos instrumentos no es muy correcto basarse en esa idea, pero muchas veces ese género, o hablando no solo del jazz, algunos géneros nos ayudan muchísimo para entender algunas improvisaciones, porque es cierto, en las facultades, llámate como te llames, ¿sí? A excepción de Fermata, y creo que ahí casi nunca aprendes nada. Un saludo a Fermata, otra vez lo sigo mencionando. eh, no te enseñan a cómo improvisar, ¿sí? Habrá veces, habrá maestros que tal vez te den un ligero toque, o sea, como de esas veces que te dicen en las recetas, agrégale tantita sal y dices, va, no, o sea, es como esa pizca de sal que te dan en algunas recetas, pero no te dicen exactamente, oye, aquí esto, aquí el otro, aquí subes, aquí puedes bajar. Recuerdo que yo eh, le preguntaba yo mucho eso en la facultad cuando tocaba yo jazz. Bueno, ¿y cuáles pueden ser los fundamentos para improvisar? Sí, porque muchas veces te ponen las guías, ¿no? O sea, que es como de que pues a lo mejor podrías tocar esto, ¿no? Y hay directores que se clavan en eso y no, vas a tocar esto y punto, ahí te quedas, ¿no? Pero muchas veces es chido porque sacar esa imaginación que como dices tú, a veces se nos acaba el repertorio y es como de que, pero ni pidiéndole a Dios se nos ocurre otra cosa. Y es como de que, ok, pues vamos a variar lo que ya habíamos tocado hace como 3 meses. Entonces, es como de que es entonces donde viene esta idea de que pues vamos a meternos a un curso y normalmente casi siempre son con extranjeros, ¿sí? En donde ahí sí les enseñan en las facultades tal vez a improvisar, a que no sabes qué, aquí pues puedes basarte tal vez en tus tonalidades, en tus armaduras, en tus escalas, y aquí es donde puedes meter tal vez, puedes hacer puro arpegio, aquí puedes meter puras quintas, terceras. Te enseñan lo que no debes hacer, porque sí, improvisar también tiene muchísimas reglas, tiene muchísimas restricciones, más que amplitudes, porque si llegas a tocar una nota fuera de la tonalidad o fuera de la armadura, fuera de esto, hay veces que se puede escuchar mal o se puede escuchar el chillido. Yo tenía yo un profesor que decía, se escucha como ganseas, y es como de que, ok, bueno. Pero bueno, dejando de lado ya la facultad, después de que pasa la facultad, que se viven esos años, maravillosos para algunos, traumantes para otros, eso sí es traumante, porque prepararse para un recital, ¿sí? De final de semestre o de examen, en donde está todo el jurado sentadito y nada más te están viendo con cara de que pues vas a reprobar, aunque ni siquiera hayas tocado, ¿no? O sea, ni siquiera te has subido al escenario y ya muchos ya te dijeron ya casi casi vas a reprobar. Pero ¿cómo es salir ya de la facultad y enfrentarse ya al mundo laboral a decir, ok, pues ahora yo elegí esto, ahora pues a ver cómo voy a sobrevivir y vivir de esto? Pues es una cuestión así, pues no digamos que es como, pues realmente no es una planeación que uno tiene, ¿no? Sino son como los momentos de tu vida y las exigencias
a nivel de hogar es lo que te da como salir allá a una situación laboral. O sea, finalmente a veces pues también establecer muchas conexiones con otros colegas músicos y de ahí pues es como esta recomendación de boca a boca y a veces pues de repente te digo pues ya, pues mira, él toca un poco, ¿no? Él improvisa o ya está como en esta cuestión o tiene unos dedos muy rápidos. Entonces te digo, a veces mi primera situación laboral fue en esta empresa de serenatas y pues realmente era como cada fin de semana o desde los jueves teníamos trabajo. Este, entonces recuerdo que ya también en esa época ya estaba pues, tocando, sonando la trompeta. Entonces mi idea era como también establecerla al mercado popular. O sea, mi frustración fue de que es un instrumento sumamente difícil que paulatinamente pues, te va dando nivel, sí como le vayas dando al instrumento, pero también hay que hacerlo de una forma correcta para ir direccionado allá a una situación laboral, ¿no? Porque sí me pasó también muy traumante que llegaba a huesos con trompetas y yo quería sonar y de repente ellos sonaban mucho porque ya tenían un trabajo de sonido muy, pues ya, ahora sí, desde su academia, desde su comunidad, desde su pueblo, desde su banda, entonces me tapaban completamente, ¿no? Entonces yo cuando ya la tercera, cuarta rola que ya me echaba, ya no tenía, pues descubrí que el labio sufre un desgaste, ¿no? Entonces era muy frustrante como salir de esas chamas porque pues, salía todo sudado y avergonzado. Entonces trataba como de compensar, o sea, cuando en esta cuestión me metí al son cubano mucho, era como pues, tocar mucho la flauta, ir intercalando la trompeta en temas y en ocasiones, ¿no? Te digo, pues a veces esta cuestión pues nos da pues, el callo o las tablas para irte desenvolviendo y de ahí muchos cubanos de hecho creían que pues, tocaba la trompeta bien y me recomendaban, ¿no? Y decía, no, pues vete con este chavo y él toca trompeta y flauta. Entonces ya cuando llegaba a sus ensambles era más como ellos querían más la trompeta, ¿no? Entonces ya como que trataba yo de medir y compensar y decirles, mira, pues si quieres toco esto con trompeta y toco esto con flauta. Era como una maña que yo aprendía, ¿no? Luego pues también salió la situación de que finalmente aquí en México a veces seas un mal metal, pues es requerido, ¿no? Entonces me mandaban mucho a grupos de versátil y me decían, pues mira, vete a segunda trompeta o vete a tercera trompeta. Entonces también descubres que necesitas cierta especialización y pues fue más como enfocado y luego pues llega Triciclo Circus Band, que digamos que era un repertorio mucho más noble a nivel de lectura, a nivel de registro. Entonces como que acomodó perfectamente en incluir los dos instrumentos, aunque últimamente lo que más exige es la trompeta, ¿no? Porque es un instrumento que requiere una presencia significativa en los ensambles, ¿no? El trompetista se tiene que oír porque se tiene que oír, ¿no? Y ese yo creo que es el peso que finalmente ahorita hasta mis 38 años, pues sigo tratando de practicar, ¿no? Y no me duermo como en mis laureles, sigo asistiendo con profesores, sigo especializándome. A la fecha, pues sigo tomando clases con un maestro que es muy joven, mucho más joven que yo, se llama Roberto Durán, y él está tocando en Sinfónica, ¿no? Entonces, pues él ya también me ha dado pautas que muchos maestros no me dieron, ¿no? Entonces, a nivel técnico, pues estoy peleando contra también ese rezago. Ahora llevándolo a la situación de un mercado laboral, pues trato como de formar ensambles donde yo pueda estar interpretando la música pues, que a mí me gusta y que, o sea, tengo una brass band, tengo una compañía de circo, está Triciclo Circus Band, tengo un trío de jazz que pues, también no lo he movido mucho, pero ahí me aboco a la flauta. Entonces sí es como una cuestión donde he repartido eh, las cosas que puedo hacer, ¿no? No me meto en cosas que me van a dificultar, ¿no? Eh, sí, ahorita, le voy a hacer la cordial invitación, no es por hacerle comercial a mi maestro, pero estaría perfecto echarse un día una masterclass con Faustino Díaz, este Claro, pues sí lo trombonista, conozco. perdón, Sí lo conozco al buen Faustino. echarse una masterclass con él, de esas veces que sales, al principio sales desmoralizado, pero después sales con todo el impulso para comerte el mundo. Porque sí, es cierto, los
llegamos a cambiar muchas veces de instrumento, o como lo mencionaba yo al inicio, a tocar otro instrumento tal vez por necesidad, por gusto, por amplitud, por la razón que quieras, es enfrentarse muchísimas veces a un cambio tan extremo, porque es cierto, las embocaduras son diferentes, los agarres son diferentes, las formas son diferentes. Entonces, no es la misma embocadura, digamos, de la boquilla de la flauta, ¿sí? A la boquilla de una trompeta, ¿sí? O sea, una boquilla circular siempre, y no es por hacerme aquí el mago y el interesante, o por defender a los metales, pero siempre una boquilla circular te requiere muchísimo entrenamiento, ¿sí? El labio se vence porque se vence, y así existen miles de personas o de comentarios que no, que ponte el hielo, no, que ponte esto, y no, que haz este movimiento, no, que haz este tal silbatina, tal esto, chifla, esto, y no, el labio de que dice se vence, y te puedes pasar 3, 4 horas intentando todos los menjurjes que quieras echarte y ni así. Entonces, hay veces que existimos músicos que nos aferramos a que no, ¿cómo se va a vencer? No, yo puedo agarrar más callo, yo puedo agarrar más esto. Y sí, eso te lo va dando con el tiempo, sí, con la pauta, pero al hacerlo al rompe, al golpe y querernos forzar de más desde un inicio, de ahí vienen muchas lesiones, de ahí vienen muchísimas veces, este, mm, incluso llegas hasta parálisis, algunas enfermedades. Hay muchísimos que llegan a operaciones. Faustino nos los decía, ¿sí? La música es como la vida, las cosas se van a ir dando. Cuando las cosas no salen porque sí, ¿sí? O no salen orgánicamente, si tú las forzas, no van a durar, ¿sí? Y es lo mismo que yo estoy tratando de decir aquí. Y es complicadísimo porque, repito, o sea, la forma de agarrado, por ejemplo, de la flauta es lateral, las manos llevan una posición, los dedos, esto, y agarrar una flauta, una trompeta, perdón, es totalmente diferente. El anillo donde va normalmente el meñique, los dedos con los émbolos, existen muchísimas técnicas. Hay uno que no, mueve la trompeta a un lado hacia la izquierda, otro hacia la derecha, un poco hacia arriba, hacia abajo. La colocación, normalmente muchísimos maestros, y yo me incluyo, porque llegué en un momento a ser así, es de que no, debes de tocar en el centro, ¿sí? De tu nariz hacia abajo, ahí debes de colocar la boquilla, y ahí debes de tocar, y ahí debes de sonar. Llegó un momento en el que yo le digo a mis alumnos, ¿sabes qué? Coloca la boquilla en tu boca, en la parte que a ti se te acomode, ¿sí? Hacemos el famoso ejercicio donde soplas más, ok, aquí, perfecto, ahí vibra, que ese es otro punto, las vibraciones, todo esto. Pero ok, ¿cómo llega a tu vida, Alex, y cómo llega el proyecto de la triciclo, y cómo es andar en esa vivencia de la triciclo? ¿Cómo es andar en este mundo ya con la triciclo, saltar a la fama, darse cuenta que la triciclo llegó a ser un boom, que sigue siendo un boom? Aquí lo mencionamos apenas en el análisis que hicimos, y en el próximo que vamos a hacer también. O sea, a nosotros nos reventó la cabeza. Bueno, en lo personal a mí me reventó, se lo decía yo a Ale, desde que yo los escuché tocando en una calle, sí, en una calle de la Ciudad de México. Y yo, en esa época estaba yo de que no quería yo analizar muy bien las canciones y las subidas y las bajadas. Y llegó un momento en que, como le digo a Ale, ¿sabes qué? Yo me dejé de pensar y me puse a disfrutar porque era una música tan muy gitana, pero también muy, muy cirquera, muy, no sé, tenía una armonía muy básica, pero que a la vez te hacía disfrutar. ¿Cómo es, cómo es darse cuenta que la triciclo empieza a subir? ¿Cómo es llegar al punto donde haces todas estas colaboraciones con Rebel, con los Caligaris? ¿Cómo es el mundo de la triciclo para Gegoman? Pues el primer acercamiento con Alejandro fue ahí en la Cineteca y pues te digo, no nos hablamos, de hecho él se me hacía medio payaso. Entonces, pues, recuerdo que me lo presentó un amigo y pues coincidimos, te digo que trabajamos en la misma empresa y nunca me había tocado con él tocar hasta una vez que nos mandaron a una plaza y de hecho él me dijo, ¿qué repertorio tienes? Y yo le dije, pues me sé estas. Y a mí me sorprendió que sin partitura sacara las progresiones armónicas muy rápido, ¿no? Entonces tenía ese callo. Pasó el tiempo
y yo me entré a un concurso para entrar al Vive Latino con otra banda. En ese proyecto a mí me dan cuello, me corren y pues yo platicando con un amigo, pues él me dijo, oye, pues Alejandro tiene unas composiciones, pues vamos un día a su casa y pues las empezamos a trabajar y así empezó como el primer ensayo, ¿no? El primer acercamiento, yo fui a su casa, éramos cuatro músicos y empezamos como a darle a lo que él tenía ya compuesto, ¿no? Que eran pues puras piezas de carácter balcánico. Posteriormente, pues sí, pues la situación de salir a las calles, ¿no? Porque no teníamos un lugar como para presentar la propuesta, entonces, pues vámonos a las calles, vamos a ver cómo nos va a nivel de la gorra, de pedir el sombrero. Entonces, en ese aspecto, pues nos vimos que nos iba muy bien, pues le sumamos las narices de payaso y como que creabas un clic con la gente muy rápido, ¿no? Entonces ya cuando me escuchaban la música circense y movida, pues la gente se aglomeraba, ¿no? Ahí fuimos descubriendo muchos movimientos de la calle, como pues, que todo está establecido en mafias, que hay que darle cierta cantidad a la persona que cuida pues, tales zonas. Nos llevaron a una vez a los separos por por ¿qué nos dijeron? Alteración del orden público. Entonces de ahí como que empezó a saltar primero como en programas de tele por curiosidad y luego se dio el paso de ir a festivales hasta que fue como a como si fuera tipo película gringa, ¿no? Con un final feliz. Fuimos invitados primero a abrirles los 15 años a Panteón Rococó y luego nos fuimos al Vive Latino, ¿no? Entonces era como, pues ahora sí que pues un sueño cumplido y uno que, pues te digo que estudia a nivel académico, pues no te esperas que pasen esas cosas, ¿no? Como que te enfocabas nada más en orquesta, pero es muy difícil estar en orquesta. Cuando estás pisando otros escenarios, pues había compañeros que también lo reconocían, ¿no? De la misma escuela y decían, órale, qué padre que estén como realizando estas cosas. Posteriormente, pues también llegan nuestras primeras salidas. También, bueno, también la cuestión del extranjero. Pudimos viajar a un festival de artes escénicas a Brasil, allá en Sao Paulo. Entonces también pues nos dio pie como de seguirlo trabajando. Ahorita pues ya estamos como en una transición de llevar como un sonido que era, que sí, pues es padre disfrutar las cosas, pero lo más padre es que suene bien, ¿no? Entonces estamos como en esta cuestión como de ya definir una situación donde se toque bien, se toque afinado. Antes sí teníamos toda esta cuestión que no nos importaba mucho. Te digo, al ser como un ambiente fiestero, pues cabíamos en diversos escenarios. Nos invitaban a festivales de teatro, festivales de danza, festivales de música ya enfocados. Por ahí pues empezamos también a conocer a mucha gente. Gracias a una manager que teníamos antes, se da el acercamiento para hacer la canción con Caligaris. Y y de ahí también, pues, como esas colaboraciones impulsan, ¿no? De hecho, había ese tema de Adiós, Adiós, mucha gente creía que era de los Caligaris, ¿no? Entonces, pues lo escuchaban y una vez yo iba en un taxi y le pregunté, oye, ¿sabes de quién es esa banda? ¿O cómo se llama la banda? Y me dijo, sí, son los Caligaris, ¿no? Yo nada más me quedé callado, ¿no? Pero finalmente ya había como que gracias a eso es como un gran impulso que te va dando, ¿no? Igual abrirle a Panteón como es abrir la brecha a otro público. Sobre todo que nos comentaba su vocalista, el Shenga, que un año antes habían bajado a Los Amigos Invisibles, ¿no? O sea, la gente como que su público era un público rudo, ¿no? Entonces ellos decían, no, a ver cómo responde la gente con este ensamble. Y afortunadamente, pues respondió bien, ¿no? Y ya estaba como ahí, pues armando fiesta y todo. Luego, pues también el guitarrista tiene su lugar que se llama el 246. También nos invitó a tocar allá. Entonces ya en ese sentido, pues hemos estado como sin quererlo porque no fue una meta propuesta, sino que las cosas fueron dando poco a poco, pues ya en pues, escenarios fuertes, ¿no? O sea, ya pisamos un Metropolitan, ya pisamos también el Lunario, el Teatro de la Ciudad. Ahorita pues sí como que quisiéramos también nosotros ahorita en los 15 años tener un Metropolitan para nosotros, ¿no?
ya pensar como si fuera por pasos, ¿no? Ya lo que sigue pues sería el auditorio, ojalá se dé en alguna ocasión. No somos una banda como que se preste a, a sacar las cosas forzosas, sino que son cosas que se van construyendo y también las redes sociales por ahí nos han ayudado más la cuestión que se gesta a nivel Spotify, Amazon, pues es otra entrada de dinero, ¿no? Entonces como que vamos planeando con respecto al dinero o a las ganancias que vamos obteniendo, ¿no? Igual también, por ejemplo, este viernes tenemos una grabación con los Que Payasos y es padre porque fue una banda a nivel personal, que de las primeras bandas que mi papá me llevó a conocer, ¿no? O sea, yo tenía como 9 años cuando escuché a los Que Payasos y me gustó como esta propuesta de acercar el rock para los niños, ¿no? Porque era como muy mal visto en esas épocas también. Pero, y te digo, en ese sentido, pues es como pues una, pues no sé, pues es gratitud en primera y es como ya que estás estableciendo una línea y que la gente también te va conociendo y apoyando tu propuesta, pues crecer, ¿no? Eso es para mí lo que sigue estar eh, siempre, o sea, tú lo sabes también en esos aspectos, ¿no? Un músico no termina hasta que fallece, ¿no? O hasta que ya las situaciones eh, cognitivas ya no le van a favorecer. Entonces yo pues espero ahí como seguir actualizándome. Actualmente estoy un poquito metido en la composición a mi ritmo, porque finalmente es algo que también respeto mucho, pero como que digo, bueno, quiero hacer ya mis cosas, aunque sean sencillas, ¿no? Entonces pues, también estoy en un cursito de composición, como que ya también te está ganando la edad y también me voy, bueno, quiero aprender a pintar y pues ya estoy también metiéndome a pintar. Entonces son como cosillas que finalmente, gracias a la música, las puedes llevar a cabo, ¿no? Entonces, para mí, pues el entrar a triciclo fue un cambio sumamente radical. O sea, entonces en ese sentido, pues ahora sí que, ¿qué le puedo decir, no? O sea, fue experimentar, eh, tocar desde las calles hasta actualmente ya en plazas públicas. Y pues ahora pues estamos eh, pues estamos grabando, de hecho, el nuevo disco. Y pues ya, o sea, creo que para nosotros es como una lección grande también, eh, pues, pues de que ya nos está dando como una ganancia y ahora nosotros, ¿qué le vamos a dar al grupo? ¿No? Eso es lo que sigue, ¿no? O sea, pues más estudio, más ensamble, que suene más bonito. O sea, entonces, para mí, yo creo que pues, la experiencia de triciclo fue fundamental porque también me llevó a colaborar con otra. Una vez vino, necesitaban trompetista para el vocalista de Bersuit Vergarabat, Gustavo de la Cordera. Me llamaron a mí y te digo, también hay chambas que no me aviento. O sea, me llamaron para Desorden Público, cuando iba a hacer la banda de su gira aquí en la ciudad. Y pues yo dije, no, pues no me va a salir algunas cosas porque eran muy agudas. Entonces, pues ya no me aventé y se lo pasé a otro colega trompetista. Me llamaron para la gira de Tijuana, ¿no? Esa sí me la aventé porque también era de mis bandas favoritas. Entonces son como colaboraciones que van surgiendo, ¿no? Y que te permite estar, eh, que gracias a Triciclo, pues te llaman acá, ¿no? Entonces siempre es como esta cuestión de estar, pues, apurándote, ¿no? Apurándote y educándote y vamos. Una pregunta que siempre le hacemos aquí a nuestros invitados es, y ahorita en este caso, antes que todo, porque a mí se me va el avión, lo que mencionaba de Panteón, sí, la gente de Panteón, el fandom, es muy estricto, sí, o sea, esa vez de los Amigos Invisibles fue totalmente, yo creo que más allá de lo incómodo, sí fue un poco triste porque los Amigos Invisibles es una gran banda. Pero tal vez, no sé, fue la estrella de ustedes que ustedes lo hicieron súper genial. Pero yendo a ese punto, ¿cómo es pararse ya junto a Panteón? O sea, abrir el evento ya de Panteón. ¿Cómo es no para la banda, sino para Eric? ¿Cómo es pararse ya en ese escenario, sí, sabiendo la responsabilidad que trae sobre la espalda,
Sí, porque pues Panteón es, desde yo creo que desde los primeros años se volvió una de las bandas icónicas de México y con su forma peculiar. ¿Cómo fue para Eric esa ocasión, ese escenario? ¿Cuáles son los recuerdos de Eric de ese momento? ¿Y cómo se comparan ya con la última, bueno, con la producción de Tercera Llamada, que ya es cuando pues ya colaboran con Enzo, ya colaboran con los mismos Caligaris, con Panteón? O sea, cuál es la diferencia? ¿Cómo lo disfruta? ¿Cómo fue para Eric esos momentos? Pues yo iba en la secundaria cuando estaba sonando La Dosis Perfecta, ¿no? Y posteriormente, eh, recuerdo que era como una cuestión ahí de, pues, tocar junto con tus ídolos, ¿no? Eh, en este caso, pues para mí fue pues, una experiencia inolvidable, ¿no? Finalmente yo creo que pues, la cuestión como de, se sonará muy choteado, pero después de cuando nos toque nuestra hora de partir, la muerte, finalmente lo que te van a nutrir son los recuerdos, ¿no? Entonces en ese sentido, pues ya pues recuerdo que para mí fue una experiencia, ahora sí que formidable, ¿no? O sea, no lo podía creer hasta estar dentro, pues ya como en esta cuestión, hasta en ciertos aspectos el arte del cartel de ellos ya había salido y no estábamos incluidos hasta la otra tanda, ¿no? Que ya decía en chiquitito Triciclo Circus Van. Entonces, para mí fue, pues ahora sí como no sé, como ese paso, o sea, te digo que sin querer, como a veces, de hecho me lo decía una maestra de armonía, ¿no? Elizabeth se llama, y ella me decía, oye, pues a lo mejor lo que quieres no es ser concertista y estás estudiando mucho más de lo que deberías estudiar para los escenarios que quieres hacer, ¿no? Y en esos aspectos, pues como que entendí que, pues sí, yo me la pasé estudiando estudios, escalas, velocidad, conciertos, Mozart, y ya cuando llego, pues de repente pues, con Panteón, pero con cosas de triciclo que pues es mucho más sencillo, ¿no? Y entonces sí fue una situación como, porque para mí lo admirable de Alejandro es que sus composiciones son muy sencillas, pero muy bien elaboradas, muy bien estructuradas, ¿no? Entonces, como que él sabe agrupar muy bien las voces. Entonces, en este caso, por ejemplo, te lo vuelvo a repetir, ya entrar con esa banda que pues formó tu cosmovisión en un aspecto, porque después recuerdo haber visto en la UNAM, en CEU, y era como, órale, ¿no? Pues es la banda, ¿no? Y también conocer también ya y platicar con ellos, que precisamente ellos hablaban sobre profesionalizar los proyectos. Y fue cuando metieron a Enzo como director musical, y fue cuando ya empezaron como hasta pulir cualquier cosa, un detalle de piano, y entendimos también la noción, o entendí esta situación de profesionalismo, ¿no? Que hay que ejercer pues en esta cuestión ya, pues te digo, pues para lo de Panteón fue pues una brecha, porque finalmente nos dieron como parte también de su público y mucha gente que sigue a Panteón sigue también a Triciclo. Y luego la colaboración que se hizo con Shenka y con Enzo fue como pues, sorpresa. De hecho, el día que Enzo grabó, yo recuerdo que estaba presente en el estudio, ¿no? Y él como que pues, pelea detalles y dice, vamos a hacer esto en esta rola. Y voy a grabar 3 trompetas, ¿no? Entonces aprender de esos maestros, de esos niveles, ¿no? Y Shenka, pues es un monstruo en el escenario, ¿no? O sea, es un frontman que también admiro mucho. Y pues te digo, fue para mí esa experiencia. Ahorita, por ejemplo, nos vamos a mover, es que va a haber un concierto. Ya están preparando aquí los muchachos. Es que estamos aquí en el café donde trabajo. Entonces aquí luego lo agarro para dar clases y para hacer. Y ahora sí ya estamos aquí en otro lado. Pero pues te digo, o sea, creo que pues Panteón fue un aprendizaje y como un aterrizaje también de las cosas, ¿no?
creo que yo nunca me he sentido más que nadie, creo que eso me lo inculcó mi papá, mi familia, entonces en ese aspecto, cuando platicaba yo lo de Panteón, lo platicaba como un niño, ¿no? Como, o sea, lo visualizaba como esta película que ya va a terminar, pero termina en un momento feliz, ¿no? Te digo, como típico final de cine americano, ¿no? O sea, de repente yo volteaba a ver el Metropolitan y veía toda la gente o sea, como que no lo podía creer, ¿no? Y luego, pues también Panteón, al final, cuando presentaron La Carencia, pues nos invitaron a echarnos también el palomazo. Entonces, pues ya ahorita, pues es como, pues no sé, o sea, evitas un poco el lado hostigoso de ser como también fan, pero conoces también la otra persona, conoces también el trabajo que ellos han realizado y pues lo reconoces, ¿no? Entonces te da la posibilidad de creer que también puedes llegar a esos linderos, ¿no? Entonces para mí sería lo padre de haber vivido esa experiencia. Sí, y además de que, como lo decíamos, Ale es también es un monstruo en la composición. Creo que él desayuno, come, cena y duerme componiendo, entonces ese es un gran punto a favor de la triciclo. Y pues sí, la colaboración con Chenka estuvo súper cool, pero y con Enzo también, ya lo tuvimos por acá hace no mucho tiempo. Y Enzo es además, tengo el honor de conocerlo y de haber ya trabajado con él. Bueno, si es que he trabajado, ¿no? Uno, al lado de Enzo, ¿qué puede uno decir? Pero Enzo creo que es uno de los más grandes músicos de estudio que puede uno encontrar, porque sí es muy meticuloso, sí es muy didáctico, sí es como de que, ok, aquí, pues, ¿qué te parece si movemos, subimos, bajamos aquí? Este punto tal vez puede ser así, o sea, es impresionante ver a Enzo en acción. Y sí, yo creo que muchas bandas, eso es lo que, es cuando les ha caído el 20 y es donde se han estructurado correctamente, porque desde ahí empieza la estructuración para un profesionalismo, ¿sí? Porque hay muchas bandas que se lo siguen tomando como a juego, a relajo, a esto, sin afán de echarle tierra a nadie. Ahí es donde viene, creo, el inicio de la amplitud, ¿sí? De estas bandas que, ok, ya dejaron de tomárselo un poquito como a juego, no me la creo a que, ok, ya me la estoy creyendo. Y es donde ahí vienen las cimentaciones perfectas y donde llegamos al escenario, al estrellato, perdón. Pero la colaboración con Chenka y con eso estuvieron perfectas. Pero en lo personal, para mí, la colaboración con los Caligaris ha sido la mejor. Aquí en producción, ellos se quedan con, espero, la colaboración que se hizo con Vince y con Vincent, con los Rebel, por todas las amplitudes y todo lo que dijimos ya en el análisis de canciones de la triciclo. Porque eh, hay muchísimas cosas que como músico te mueve y no siendo músico. Pero, amigo, pues nada, no me queda otra cosa más que decirte muchísimas gracias. ¿Algo más que te gustaría decirnos, comentarnos, contarnos, chismearnos por acá? Pues no, o sea, para mí ya sería todo. Yo creo que, te lo repito, o sea, coincido con que la música es algo que nos vamos a llevar, es una profesión que vamos a tener que estar actualizando hasta el momento de partir. Entonces, en ese sentido, pues me quedo pues, grata también con la conversación que tuvimos en esa cuestión. Y pues nada, pues ahí estar pendientes y ojalá también pues, te aventes un palomazo con nosotros cuando se pueda dar la oportunidad ahí. Se lo voy a recordar a Ale porque ya lo habíamos platicado en teoría, ya lo habíamos, se quedó ahí en esos comentarios de lejos. Igual, se lo dije a Ale y se lo he dicho a otras personas, igual a ti te lo digo y a la triciclo en pleno, aquí en Puebla tienen su casa, ya saben, por aquí en lo que le podamos colaborar, este, y ¿por qué no? Sí, algún día el auditorio estará en la triciclo y ese día voy a llegar con ustedes, les voy a decir, se los dije, algún día van a estar acá. Este, yo sigo insistiendo en la idea, para los 15 años estaría perfecto hacer el aniversario en una carpa de circo totalmente, estaría de lujo. A mí me encantaría esa idea, pero
Gracias por la invitación y se lo voy a recordar a Ale para que algún día lo hagamos realidad, ¿por qué no? Ay, como se lo he dicho a todo el mundo, si algún día buscan un excelente trombonista, pues no conozco ninguno, pero si necesitan uno de medio pelo, pues aquí ando yo disponible para lo que se pueda. Y pues no me queda otra cosa, amigo, más que decirte muchísimas gracias por tu tiempo, por tu espacio, por esta plática. Este es tu espacio, ya que tú gustes y puedas regresar con nosotros. Tenemos más dinámicas, el tag del músico y analizando canciones. Nunca nos ha tocado analizar canciones de una banda con algún integrante de la misma. Eso estaría súper interesante. Entonces, amigo, este es tu espacio y el día que gustes y puedas o que nosotros te podamos colaborar en algo, pues estamos a la orden. Ahí estamos en contacto, seguimos, pues ahí igual nos comunicamos. Pues ahí nos echamos una llamadita. Cholula está aquí a unos minuticos de Puebla Capital y ahí a ver qué armamos, qué hacemos, qué deshacemos. Y pues nada, muchísimas gracias nuevamente. Y pues a ustedes, gente, no me queda otra cosa más que decirles muchísimas gracias por su tiempo, por su espacio también, por habernos escuchado, por haberme soportado. Ya saben lo que siempre les digo, que nunca deje de sonar esa música. Nunca, pero nunca de los jamases permitan que nada ni nadie les impida continuar en ese camino para conseguir sus sueños. A pesar de que este camino pueda parecer lúgubre, tenebroso y nos dé muchísimo miedo, siempre al final encontraremos esa luz de esperanza que nos ayudará a seguir adelante. Nunca se rindan y recuerden que esto es lo que hay. Hasta pronto.